Nada más, autoridades del Ministerio de Economía brinden detalles sobre esta nueva metodología del cálculo de aportes al FONASA. Y para eso recibimos a Lucía Betancourt, que se encuentra allí en el Ministerio. Lu, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Steffi? El saludo para ti y para todos. Exactamente, se prevé que en 20 minutos, a las 19 horas, aunque todavía hay poco movimiento aquí para el Ministerio de Economía, las autoridades están brindando una conferencia, brindando detalles, explicando a qué se refieren estos cambios a los aportes de los trabajadores al FONASA, al Fondo Nacional de la Salud, teniendo en cuenta que fue un anuncio que se realizó, que trascendió el día viernes por parte de una charla informal del presidente de la República, Yamandu Orsi, y que poco se ha sabido. Es decir, el Ministerio ha brindado o explicado a través de un hilo en su cuenta de X a qué se refiere esta modificación, pero sin ir al grueso de los números. En particular, a grandes rasgos, lo que se sabe es que algunos trabajadores que actualmente reciben devolución van a dejar de recibir esa devolución correspondiente y otros va a ser en un monto menor. Quien brindó cierta explicación o defendió estos cambios fue la propia ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, quien dijo que el Sistema Nacional de Salud, para seguir funcionando, incluso el Sistema Integrado de Salud, necesita realizar cambios y también seguir teniendo esos recursos, por ejemplo, para aquellas patologías con grandes costos o también para los fármacos que actualmente cubre el Sistema de Salud en grandes términos. La ministra participó en una inauguración del tomógrafo en el departamento de Salto y esto es lo que decía. Yo formo parte del Poder Ejecutivo, fue una decisión que se tomó en conjunto de todo el Poder Ejecutivo con el Presidente de la República, el Ministro de Economía, y lo que sí entendemos que requería un ajuste de cómo se calcula lo que son las cápitas y todo lo que ustedes saben, los procedimientos que explicó el Ministro de Economía. Lo que yo sí les digo como ministra de Estado, de los que me votaron, de los que no me votaron, ministra de Salud Pública, que mi objetivo y mi responsabilidad es garantizar la máxima calidad de atención, es que el Sistema Nacional Integrado de Salud precisa de más recursos. Tenemos cerca de 300 prestaciones que no están incluidas y esto ya lleva años. De hecho, en los últimos tiempos, si ustedes también prestaron atención a las buenas noticias, se incorporó la semana pasada la operación de la apendicectomía por vía laparoscópica. No es un aumento, se calcula y en vez de se calcula lo que se llama el ajuste con la cual se vio que la devolución del FONASA siempre tuvo su discusión desde el inicio. Ningún país, ninguno, que tiene un sistema nacional integrado, con cobertura universal, como tenemos nosotros, con un Fondo Nacional de Recursos que cubre patologías y fármacos de alta costo, alto precio, se devuelven recursos. A nosotros hoy, mi responsabilidad como ministra en estos años va a ser, y le digo a cada uno de los ciudadanos mirándolos de frente, recorrer todo el país, no solamente las capitales departamentales, recoger cuáles son las necesidades que tiene la gente. En este departamento, por ejemplo, hay una necesidad que es clara. Precisamos tener un servicio 105 de atención a la urgencia y la emergencia por parte de ACE. Quien también se refirió y brindó una explicación más técnica sobre estos cambios a los aportes fue el actual vicepresidente de ACE, Daniel Olesker, quien en su momento, cuando se creó este sistema hace 17 años, según recordó, fue uno de los ideólogos. Dijo que en particular para realizar cambios y una verdadera justicia social es necesario este tipo de modificaciones y brindaba detalles de qué consiste estas modificaciones. La devolución al FONASA compara lo que la persona aportó al FONASA más un 25% que se asume como la solidaridad de las personas con lo que debió haber pagado según el costo promedio de la atención. Si lo que él pagó más el 25% supera el costo promedio, se le devolvía. Pero ¿qué pasa? Ese costo promedio va a ser el costo promedio de todas las cápitas del sistema allá por el 2070, cuando todos los integrantes del FONASA hayan nacido, vivido y, bueno, y en algunos casos muerto en el FONASA. Pero eso no es así hoy. A mí las cápitas de cuando yo era joven
no me las pueden poner en el promedio, porque cuando yo entré al FONASA yo tenía hace 18 años, 55 años, ¿no? Y al mismo tiempo hay gente que vive más que la esperanza de vida, que es con la que se calcula. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace el promedio real de tus últimos 18 años para cada beneficiario del sistema. O sea, de lo que se vivió durante estos 18 años. Y eso, como elimina cápitas jóvenes y además agrega cápitas viejas, en los dos casos incrementa el costo promedio. Entonces lo que se hizo en este decreto fue actualizar el costo promedio a esta realidad, a un valor que la verdad que yo no miré el decreto, así que no sé cuál es, pero es bastante mayor a la que era. Entonces cuando yo hago esta multiplicación más el 25%, el valor es más alto, por lo tanto la devolución es más baja. Bien, y este anuncio generó un gran revuelo por parte de la oposición, teniendo en cuenta que para realizar ciertos cambios se entiende que el Parlamento debe aprobar la normativa correspondiente más allá del decreto que se prevé se publique en las próximas horas por parte del Ejecutivo. Es así que la oposición ya anunció que evalúa citar a la Comisión Permanente del Parlamento cuando comience a sesionar, y en realidad es la que va a sesionar hasta el 15 de febrero, a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, y al ministro de Economía, Gabriel Odone, para que brinden explicaciones sobre estas modificaciones y su impacto real. Así lo dijo el propio diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar. Vamos a escucharlo. Fue una noticia, como nos viene acostumbrando este gobierno, mal comunicada, sin profundidad, sin la transparencia y sin las aclaraciones que tienen que tener. Después los legisladores tenemos que andar averiguando realmente de qué se trata, cuánto es también el perjuicio que se puede generar sobre los trabajadores de este país, si realmente pueden ser noticias positivas o son muy negativas. Eso realmente, por eso decimos que es mal. Es un aumento de un tributo, no tiene otra lectura. Se aumenta un tributo, va a perjudicar a miles de trabajadores, quizás perjudique mucho más a aquellos que tengan salarios medios, altos, mayores, porque hoy están recibiendo devolución del exceso que están aportando, que es lo que le corresponde, porque es plata de los trabajadores. Ahora con este aumento, obviamente algunas devoluciones no va a haber, otros van a tener en menor cuantía, pero también estamos preocupados porque supuestamente hay un error de cálculo desde hace muchos años, que eso podría ser también la causante del déficit que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud. Queremos conocer no solamente la opinión del ministro, que esa fue la noticia que dimos ayer a través de nuestras redes sociales, le vamos a agregar también conocer la opinión de la ministra de Salud Pública, porque esto tiene que tener una génesis, en un razonamiento lógico. La ministra tiene que haber sido la que tiene que haber prendido la alarma de que no está alcanzando el dinero y se está complejizando mucho más la situación en cuanto a la asistencia de salud para todos los uruguayos, y el Parlamento requiere esa explicación, porque son cambios que tienen que ver con ajustes fiscales, que es mucho dinero, que perjudica a los trabajadores y también perjudica al patrón, al empresario. No solamente el empresario de gran porte, sino mucho más al de menor porte, porque es el que paga cuando el trabajador no puede llegar a cubrir su tope, su costo, no lo puede cubrir, la diferencia siempre la paga el patrón. De acuerdo al periodista especializado en economía, Federico Comesaña, esta medida afectará al 9% de los trabajadores. En diálogo con BTV Noticias, dijo que algunos trabajadores van a dejar de percibir esa devolución por los aportes realizados al FONASA, mientras que otros van a recibir un menor importe de lo que hacían hasta el momento. Vamos a escuchar la explicación. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que pasa hoy en día es que para tener algún tipo de devolución de FONASA, con los ingresos 2025, un trabajador que no tiene hijos, cónyuge que tenga que pagar FONASA a través de él ni demás, estaría recibiendo una devolución de FONASA si gana más de 123.000 pesos nominales. Ahora con este cambio, si damos por bueno este valor del que se está hablando del nuevo costo promedio equivalente, pasaría a obtener una devolución a partir de los 172.000.
de 123.000 a 172.000. Los cálculos del gobierno son que hoy en día reciben el beneficio 155.000 trabajadores, pasarían a recibirlo 81.000. Pero ojo, porque esos 81.000 que aún lo van a seguir recibiendo, son en realidad, lo van a recibir, pero en menor medida. Van a recibir menos de lo que recibían antes. Con lo cual, la población total afectada por esta medida es del 9% de los trabajadores activos. Volvemos al Ministerio de Economía porque hablan las autoridades, está hablando el Ministro de Economía. En relación a las modificaciones del costo promedio equivalente que afecta al FONASA. Como lo hemos estado aclarando tanto en el hilo de Twitter que pusimos este fin de semana, como en las declaraciones que el viceministro de Economía hoy de mañana realizó, este es un cambio de naturaleza metodológica en la estimación del costo promedio equivalente. Este cambio metodológico era una recomendación formulada por los servicios técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas hace mucho tiempo, desde el año 2019, y las dos administraciones anteriores no los tomaron en cuenta por razones que a nosotros no nos corresponde considerar. Nosotros sí creímos que por distintas circunstancias era importante considerarlo porque estrictamente la metodología actual que está rigiendo está subestimando el costo promedio de los usuarios del sistema de salud y por lo tanto esa subestimación del costo de los usuarios a lo que lleva es que las contribuciones de rentas generales, que estrictamente, como yo he repetido en varias oportunidades, es un eufemismo, rentas generales son los impuestos que paga la gente, tenían que estar pagando excesivamente sobre el sistema de salud. Nosotros, como ahora va a explicar Martín con detalle, encontramos dos oportunidades de mejora en el diseño original. De hecho, fue lo que fue puesto sobre la mesa por los servicios técnicos, que lo que permiten es una estimación más precisa, más ajustada a la relación de lo que se presta como servicio y lo que se obtiene, lo que se paga por él, que genera estos efectos en la devolución del FONASA. Esos cambios son los que nosotros implementamos a partir del decreto y creemos que se trata de una modificación sustancial. Es una modificación que por supuesto somos conscientes que tiene efectos relevantes en la discusión pública, en el interés de las personas, pero nos permite a nosotros subrayar dos cosas. Primero, queremos mejorar en la relación entre lo que el sistema le brinda a los usuarios y lo que el sistema y lo que los usuarios contribuyen en él. Habrán estado viendo en las últimas semanas la ministra de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, han estado divulgando nuevas prestaciones que se han puesto sobre la mesa. Esas nuevas prestaciones tienen que ver con la revisión de lo que el sistema provee y de la misma manera que se hicieron revisiones respecto a lo que el sistema provee o lo que el sistema ofrece, también entendimos que era necesario hacer revisiones sobre cómo se financia el sistema y eso es lo que estrictamente estamos haciendo. Estos cambios, en nuestra interpretación, a partir de lo que nuestros servicios jurídicos nos informan, no requieren cambios legales, porque estrictamente la metodología está establecida en el decreto, no introducen ningún cambio en el derecho de los usuarios a tener devolución. Eso no se modifica, la devolución sigue estando vigente, lo que simplemente ocurre es que hay un cambio en cómo se calcula el costo promedio y en la medida que el costo promedio integra el criterio de la devolución, afecta la devolución de los usuarios. Nosotros además estamos, como está establecido en las declaraciones que hemos estado formulando en las últimas horas, queremos subrayar que las contribuciones, los aportes mínimos que realizan los trabajadores no dependientes no van a verse afectados por este cambio en la metodología del costo promedio equivalente. Esto lo queremos subrayar porque estrictamente en la actualidad, legalmente,
estos aportes mínimos están atados al costo promedio equivalente por vía legal, no obstante lo cual no es el propósito del gobierno que las personas que trabajan en relación de no dependencia hagan un mayor aporte, a unas mayores contribuciones, y por tanto lo que hemos decidido o lo que hemos acordado con el Banco de Previsión Social es que por ahora los aportes van a seguir siendo exactamente los mismos, porque no hay modificación al respecto, hasta que tengamos una ley aprobada que separe el concepto de costo promedio equivalente de los aportes mínimos, de manera tal de que esos dos caminos transiten de manera independiente, algo que debería haber ocurrido desde el primer momento, pero que por razones que yo desconozco por lo menos no fue así. Así que estos son los cambios. Como ustedes saben, ha sido anunciado que vamos a ser convocados por la Comisión Permanente del Parlamento a dar explicaciones sobre los fundamentos técnicos y los efectos que esta medida tiene, que con mucho gusto y como no puede ser de otra manera nosotros vamos a hacer. Pero ahora, si ustedes me permiten, me parece que es importante que Martín haga algunas consideraciones técnicas descriptivas y introduzca algunos aspectos numéricos de lo que nosotros estimamos que son efectos de la medida, y después, por supuesto, abriremos instancias para sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a tratar de ser lo más claro y didáctico posible en un tema que es complejo y que la propia discusión pública que ha generado demuestra que muchas veces ha dado lugar a malas interpretaciones, y por eso nos parece muy importante aprovechar esta instancia para aclarar cuál es la situación actual y qué es lo que está cambiando a partir del decreto que se firmó y cuáles son las razones. Para empezar, primero hemos estado hablando del costo promedio equivalente. Es importante tener claro a qué refiere el costo promedio equivalente, que está definido en la ley 18.211. El costo promedio equivalente esencialmente lo que refleja es el costo que le genera al Seguro Nacional de Salud la atención que el seguro le da a cada uno de los beneficiarios a lo largo de su vida. Ese es el concepto del costo promedio equivalente. Es decir, es un costo promedio que el seguro tiene para dar cobertura de salud a todos los beneficiarios del seguro. ¿Cómo se calcula hasta el momento? Bueno, como la idea es que esto refiere al costo durante toda la vida de los beneficiarios, es necesario precisar desde qué momento se computa el costo, básicamente dado por las cápitas que el FONASA le paga a las instituciones, a las mutualistas, a ACE, desde cuándo se computa y hasta qué momento se toman en cuenta el valor de esas cápitas, que como todos sabemos, las cápitas van variando según sexo y edad, ¿no? Y son, en líneas generales, crecientes. Cuanto mayor somos, más es el valor que el FONASA le paga a las instituciones, porque mayor es el... Bueno, allí teníamos la palabra del subsecretario del Ministerio de Economía, Martín Valcorba, explicando un poco la parte técnica de esta nueva metodología en el cálculo de los aportes al FONASA.